Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que sigan muy bien. Pues vamos a retomar hoy ya la clase de geografía, sí, la segunda clase de este regreso de ciclo, de este reinicio de ciclo. Ya hoy miércoles 13 de enero. Y pues vamos a comenzar con la temática en la que nos quedamos en nuestro libro. Y bueno, voy a comenzar por esa parte, voy a compartirles aquí en pantalla el libro digital. Muy bien, y pues como guía comenzaremos en la página 176, donde hablamos donde vamos a hablar de las causas y consecuencias de los conflictos territoriales. Así quisiera, vamos a hacer así como alguna acotación, alguna observación en este tema, lejos de que fuera un conflicto territorial como tal, porque cuando hablamos de conflicto territorial hablamos en superficie, ¿sí? En terreno, donde usualmente los problemas son por ello. El tema del libro se refiere más que nada a los conflictos entre los países, ¿sí? Principalmente, aunque lógico pueden darse también entre otros niveles como entre estados, entre ciudades también. Pero aquí principalmente se enfoca mucho en el tema de los conflictos entre países a nivel mundial. Entonces, como ya les habíamos platicado, tomando de base ya los temas que hemos visto del desarrollo humano, el crecimiento humano, el tema de la migración, del movimiento de las personas a nivel local, regional, nacional e internacional, y sobre todo pasando al tema cultural, en donde hablamos de diversidad cultural y sobre todo de ese famoso término de interculturalidad, ¿sí? Vamos a continuar con esta parte de los conflictos, ¿sí? En los países, sobre todo conocer qué lo origina y cuáles son las consecuencias de esto, ¿sí? Entonces, ya en esta parte de la página 177, ¿sí? En donde ya vemos más específicamente el tema de las causas y consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas de los conflictos actuales a nivel mundial, ¿sí? Claramente ustedes se han dado cuenta, han escuchado, han visto incluso, no sé, películas, documentales, platicado con diversas personas acerca de que estos tipos de conflictos pues son de antaño, son muy viejos, ¿sí? Desde la antigüedad tenemos ese tipo de conflictos, sobre todo pues, conflictos bélicos, tristemente, las famosas guerras mundiales, y que pues estos tipos de conflictos desde la antigüedad han representado sobre todo poder, ¿sí? Se ha hecho por cuestiones de poder y el someter a otras naciones más pequeñas, menos poderosas, ¿sí? El ejemplo más claro, que incluso aquí también nuestro libro lo comenta, es el tema de la antigua Roma, ¿sí? Ese gran imperio romano que en su tiempo de auge fue grandísimo, abarcó desde el tema de Europa hasta parte de Asia, parte de África incluso, llegó al norte de Europa, sometió muchos territorios en esos continentes, ¿sí? Gracias sobre todo a los temas pues el tema bélico, ¿sí? La estrategia de guerra que usó siempre para someter a los demás. Y por ello es que su dominio se expandió demasiado en cierto tiempo, la antigua Roma, ¿sí? Ya como vamos avanzando, aquí también igual lo va comentando nuestro libro, el desarrollo de la misma tecnología y el tema de los conflictos, pues también han avanzado en ese sentido, tristemente, ¿sí? También se han tecnificado los conflictos, ¿sí? Pero así como ha avanzado el tema de los conflictos también, junto con el desarrollo de la tecnología, tristemente no podemos hablar de que estos hayan mejorado en un sentido para bien, o sea, que ya sean menos, que ya las causas sean también muy pocas, no sean las mismas de antes, pero no, desgraciadamente siguen siendo conflictos varios en diferentes partes del mundo, y las causas, desgraciadamente, y perdón, pero tontamente siguen siendo muy similares a las de antaño, ¿sí? Por cuestiones económicas, por cuestiones sobre todo de poder todavía. Entonces, hasta la actualidad, el tema de los conflictos finalmente también se ha desarrollado junto con la misma tecnología. E incluso pues ha representado también avances, aunque son temas bélicos, temas de armamento, pues han representado avances también, que por un lado pues incluso se han utilizado
para cosas productivas, ¿sí? En los campos productivos, en los campos científicos. Como hemos hablado, los conflictos o sea, se presentan a nivel local, a nivel regional, nacional, pero sobre todo los que más hemos visto son a niveles internacionales. ¿Por qué? Porque acuérdense que como países englobamos culturas, englobamos tradiciones, y usualmente son algunas de las causas por las que se generan estos, se inician y se continúan estos conflictos, por ejemplo, en los países arábigos, allá en los países musulmanes sobre todo, que es un tema cultural, un tema religioso, el que principalmente origina esos conflictos con los países vecinos e incluso con países de otras regiones como lo es Estados Unidos, ¿sí? Sí, que es uno de los países que ha tenido más conflictos con diversos países del mundo. El hecho de que podamos conocer las causas de estos conflictos nos va a ayudar a entender, o sea, por qué se dan esos mismos conflictos, ¿sí? Y porque usualmente, pues, la variedad de conflictos suelen ser más o menos del mismo tipo, ¿sí? Aunque, claro, las consecuencias, dependiendo del país, la zona y todo eso, pues no son iguales las consecuencias, ¿sí? Porque ningún conflicto es igual que otro, y ni los actores, y ni los entornos, ni los escenarios son iguales, ¿sí? Aquí, chicos, si tomamos de guía todavía la página 177, ya nos habla, para empezar, de causas, de las diferentes causas que pueden originar estos conflictos y que han originado finalmente esos conflictos, ¿sí? Como ya habíamos nombrado, las causas ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas. El tema de las causas ambientales, como el mismo término lo dice, ¿sí? Está relacionado sobre todo con la escasez de recursos naturales, ¿sí? Y principalmente, que es uno de los que más preocupan incluso en la actualidad, es el tema agua. Sí, la escasez del tema agua, ya en algunos países, sobre todo africanos, digo, y que no es exclusivo de ellos, ya también en esos continentes tenemos muchos problemas por ese tema. De ahí derivan los conflictos, de ahí derivan muchos de los conflictos, ¿sí? El tema de la degradación y la pérdida de los suelos, ¿sí? Los suelos productivos, donde se pueden cultivar, la pérdida de ellos empieza a generar conflictos internos y que después pueden escalar a conflictos externos con otras regiones, con otras zonas, con otros estados, con otras ciudades, con otros países, ¿sí? El tema de la destrucción de los bosques, la contaminación misma del agua, ¿sí? El de los recursos pesqueros, el tema de los océanos, es un tema también que hace mucho conflicto, sobre todo por lo difícil que es hacer las delimitaciones en mar, ¿sí? Y porque, les digo, representa una gran importancia los recursos que ahí podemos encontrar, ¿sí? En los océanos. El tema de causas sociales está más englobado con el tema de la no satisfacción de algunos grupos sociales que viven o comparten territorios, ¿sí? Aquí nos da un ejemplo en nuestro libro. Es algo como ejemplo lo que sucede en Sudán del Sur, allá en África, ¿sí? Entre las etnias. El tema social es uno de los temas más fuertes que ha venido a dar conflictos. ¿Por qué? Porque en un mismo territorio como país, ¿sí? O como estados, usualmente tenemos grupos nativos o grupos étnicos, ¿sí? Y cuando alguno de esos grupos étnicos comienza a dominar al otro, un ejemplo, en cantidad de personas de la etnia, del grupo nativo, llegan a ser más que el otro, comienza una lucha de poder, ¿sí? Por el punto de que este grupo étnico quiere dominar al otro. Y como el país, por ejemplo, está dominado por esos grupos étnicos, la pelea de entre ellos mismos hace un conflicto nacional, ¿sí? Y son ese tipo de problemas sociales los que originan también los conflictos internos y después externos. El tema cultural es uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque aquí en el tema cultural englobamos el tema de las creencias, el tema religioso, y que tristemente en la modernidad ha sido uno de los orígenes, de las causas más comunes en el tema de los conflictos, incluso entre países, ¿sí? Y les hablamos un ejemplo del tema de los países musulmanes, ¿sí? Esa diferencia que se tienen con creencias de otros países, con creencias de otras religiones, ha generado mucho ese choque,
¿sí? Por las mismas creencias cuando no debería ser, cuando no debe ser eso. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de creer en lo que quiere y eso no tiene por qué generar problemas. Pero bueno, ya les puedo platicar. Bueno, un ejemplo muy claro, que sí me gustaría aquí ponerlo, incluso aquí lo menciona también el libro, es el tema que sucede un ejemplo con Israel, ¿sí? Allá en Israel y luego está Palestina, ¿sí? Si han checado la historia, ellos lo hablan como el Estado de Palestina, el Estado palestino. Este país, Palestina, era un país muy grande en su momento, pero después, como consecuencia de las guerras mundiales, acuérdense que el principal grupo atacado en esas guerras, sobre todo en la primera, fueron los judíos. Todos los judíos comenzaron a salir de Europa y comenzaron a dirigirse hacia la famosa Tierra Santa, que es allá en Palestina, en Jerusalén, pero sobre todo a la parte sur, donde se formó el país de Israel. Palestina, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a compartir ahorita aquí el mapa. Muy bien, aquí tenemos. Déjenme muevo hacia el oriente. Aquí, pegado al continente africano, acá donde está el asiático. Miren, aquí en esta parte, donde está Siria, Líbano, Jordania, aquí pegado al mar, tenemos a lo que representaba, bueno, dejen que se cargue bien, digamos, toda esta parte grande, ¿sí? Era la zona palestina, era el país palestino, ¿sí? E Israel estaba en esta parte sur. Más que digo, aquí no podemos identificar bien los límites, pero digamos a comparación, al inicio, Israel era algo así, Palestina era algo más grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo y hasta la actualidad? Pues esto ha cambiado. ¿Sí? Israel ya no es ese país pequeño que se conoció en un inicio. Israel ya es un país más grande, ¿sí? Y Palestina ha quedado, digamos, encerrado. Igual aquí exagero un poquito con límites, digo, es que no están muy marcados. Pero bueno, Israel, digamos, ya es más grande ahora que Palestina. O sea, Israel fue tomando territorio palestino hasta dejar a este país Palestina ya muy pequeño y además con una zona en conflicto que es la famosa Tierra Santa, Jerusalén. ¿Por qué es una tierra en conflicto? Porque esa tierra, Palestina la reclama, Israel la reclama por temas de creencias, por temas religiosos. La ONU determinó que es una zona neutra. La antigua Jerusalén es una zona neutra, ¿sí? Que es manejada administrativamente por Israel, pero que Palestina y todos los palestinos tienen derecho de entrar ahí, ¿sí? Entonces, es una cuestión, es como una zona neutra, pero al final Israel es quien tiene un poquito más de poder ahí. Pero se supone que la ONU es quien lo maneja. Así es como se maneja este tema de los conflictos, vean, históricos y cómo ha venido a, a crear estos cambios territoriales en esos países. ¿Sí? Es un ejemplo claro y breve, se los platico. Sería muy interesante que lean la historia de Palestina, la historia de Israel, cómo se creó, sobre todo el Estado de Israel, y cómo creció y fue ganando el terreno a Palestina. De hecho, miren, aquí tenemos la famosa franja de Gaza, que es Palestina, esta parte. Digo, es un manchón muy pequeño que ya quedó de Palestina, y en cambio Israel creció mucho. ¿Sí? Y acuérdense, tenemos esta zona neutra que es Jerusalén. Pero bueno, aquí quiero hacer algunos otros comentarios para que vean cómo estos conflictos, en muchas ocasiones, en lugar de llegar a acuerdos y momentos para poder generar paz entre en este caso, entre los países Palestina e Israel, y que se termine este conflicto territorial, que es más que nada territorial, ahí sí es territorial. Les platico algo rápido que pasó no hace mucho, hace no mucho, 2 años. Les repito,
esta ciudad de Jerusalén, la Tierra Santa, ¿sí? Para los cristianos, para los judíos, pero que era una tierra que anteriormente estaba dentro de Palestina, es el principal territorio que se pelean Palestina e Israel. Sí, es uno de los principales territorios, porque es tierra santa para las dos creencias. Algo lógico que hizo la ONU es declararla como zona neutra, diciéndole, ¿sabes qué? Israel, Palestina ya no entren en conflicto, no se estén peleando, yo me voy a encargar de manejarla, en donde los dos van a tener derecho de acceder. Pero al final le dieron, por el tema del poder que representa Israel, le dieron el tema administrativo a ellos de manejo, respetando algunos derechos de los palestinos. Entonces, en esa zona conviven los israelíes y palestinos, que es una convivencia muy difícil, muy difícil. El problema es que hasta hace 1 o 2 años, cuando mucho, algunos países declararon oficialmente reconocer prácticamente con pocas palabras, dijeron que ellos decían y reconocían que Jerusalén era de Israel. Entonces, el hecho de que algunos otros países hagan esos comentarios oficiales no ayuda a los conflictos. ¿Por qué? Porque prácticamente están poniendo del lado de uno de los países en conflicto. En este caso se pusieron del lado de Israel. Dijeron que ellos reconocían que Jerusalén prácticamente era parte de Israel. Entre ellos Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, Guatemala, fueron países que reconocieron eso. Y eso no ayuda al conflicto. ¿Por qué? Porque es un conflicto muy antiguo, muy arraigado, que no se ha podido solucionar. Entonces, el que algunos países externos hagan esos comentarios menos ayuda. ¿Por qué? Porque, lógico, Palestina se siente atacado y además la cultura, el tema cultural, el tema religioso, los musulmanes también se sienten atacados. Entonces, vean cómo a partir de la historia, a partir del tiempo y hasta ahorita, todos los sucesos que han venido a pasar en esa zona y que pues no han abonado para la buena solución de ese conflicto que existe ahí, territorial y cultural, sobre todo religioso. Pero bueno, chicos, es uno de los ejemplos que quería comentarles. Del tema cultural, en una de las causas. Ahora también otra de las causas, la causa política también, una de las causas muy fuertes. En las causas políticas pues expresan la forma de pensar y actuar, ¿sí? Las diferentes regiones o países, lo cual genera diferencias entre los grupos políticos. O sea, el tema político, el tema social se puede llegar a convertir en un tema político. Por ejemplo, cuando les hablaba de los dos grupos étnicos, los dos grupos nativos de alguna región, que toma poder uno sobre el otro y luego pasa a ser un tema político. ¿Por qué? Porque ya es un tema de poder, ¿sí? Es un tema de manejo del país interno de este sobre el otro, ¿sí? Y, por ejemplo, el tema de las causas políticas, aquí entra también mucho el tema de la migración, ¿sí? Acuérdense que uno de los temas del movimiento de las personas son las políticas de los países, ¿sí? Eso es donde más se refleja en la migración. Otro de los temas, las causas económicas, ¿sí? Aquí nos habla de este libro de que son las principales causas que originan los dos conflictos, ¿sí? Y son detonantes, perdón, sobre todo, más en la antigüedad, ya no tanto en la actualidad, por el tema de que como es un tema económico, eran detonantes para conquistar más territorio, porque el hecho de tener más territorio significaba más recursos pues significaba más temas productivos y más temas monetarios, ¿sí? El hecho de apropiarse de esos mismos recursos naturales y los materiales. Uno de los casos muy sonados, ¿sí? Y que la verdad siguen sonando, aquí también lo hace referencia en estos libros, es el asunto de ese dominio que siempre, bueno, no quiero atreverme a decir ya mencioné esa palabra, pero más como esa injerencia que siempre ha tenido Estados Unidos sobre Irak, ¿sí? Siempre ha estado Estados Unidos muy ingerente, con mucha injerencia en los gobiernos, en el gobierno iraquí, y siempre la gente se ha relacionado mucho porque es por el tema del petróleo. Entonces, ese interés que tiene Estados Unidos sobre las políticas de ese país en Irak y por lo que pasa allá, se ha dicho, se ha mencionado
que es más que nada por el interés del petróleo, porque Irak es un país muy rico en petróleo, ¿sí? Entonces vean cómo esas causas económicas han generado, acuérdense ustedes si han escuchado o hay que investigar esos conflictos que han existido en este territorio, sobre todo en el territorio iraquí, ¿sí? Y bueno, esos son los temas de las causas. Ya en el tema de las consecuencias, ¿sí? Ambientales, sociales, culturales, económicas también todo, pues vamos a hablar también de muchísimas, ¿sí? Eh, el tema de las contaminaciones, desde los recursos, sobre todo del agua, lo que hablamos, la pérdida de la capa productiva del suelo, ¿sí? Destrucción de los ecosistemas, destrucción de las zonas forestales, en el tema ambiental, en el tema social, inseguridad, violación de derechos humanos, refugiados, la famosa migración, pero sobre todo por el tema de desplazados. Cuando hay conflictos en un país, la gente que sale corriendo, como lo que pasó no hace mucho en Siria, la gente que tuvo que salir porque se vino la guerra. El tema cultural, pues también tiene que ver con la cuestión del no respeto a los derechos humanos, esa represión étnica, ¿sí? Cuando no respetan los derechos étnicos de los grupos nativos, la destrucción de las lenguas nativas, la destrucción de esas tradiciones, costumbres nativas, ¿sí? Ese tipo de cosas, chicos, consecuencias de todos estos conflictos que nada ayudan, ¿sí? En consecuencias políticas, pues esos temas fronterizos, sobre todo con los países vecinos, ¿sí? El hecho de que ya un territorio después de un conflicto pues llega a ser parte de otro, ¿sí? En el tema económico, pues ni se diga, ¿sí? Las crisis económicas que se vienen a raíz también de los conflictos entre los diferentes países es gravísimo, es gravísimo y algunas de esas consecuencias las seguimos arrastrando todavía. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí ahorita en el tema de los conflictos en causas y consecuencias pudiéramos mantenernos para luego hablar ya de la localización, ya ver un tema más geográfico en el tema de dónde se ubican esos conflictos, ¿sí? Lo que sí voy a hacer ahorita, chicos, es que el día de hoy, como actividades, les voy a compartir unos reactivos, ¿sí? Unas actividades que vienen en plataforma. Se los voy a compartir en PDF, ahí agregados, y se los voy a enseñar. Creo que estábamos aquí. Muy bien, son estos. Miren. Voy a compartir de nuevo. Aquí están. Son estos ejercicios que les quiero compartir, ¿sí? En donde vamos a ver algunos de los temas que ya repasamos, que son el tema del movimiento de personas, que son las migraciones. Vean, hay algunas preguntas que son solamente de subrayar, otras de relacionar, como estas, el tema cultural y de migración. Continúa lo mismo con esos temas de migración y cultura. Y vamos a terminar con este otro ejercicio que les voy a compartir, que es parte de los mismos, donde ya se hablan de los conflictos territoriales. ¿Sí? Hasta aquí es lo que les voy a compartir. ¿Sí? Hasta esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este cuadro nos pide que se escriban las causas y consecuencias de los diferentes conflictos, ¿sí? Las causas ambientales y consecuencias ambientales, culturales, económico, político y social. E igual continuar con seleccionar la respuesta que dan ustedes correctas en esta parte que son de opción múltiple, ¿sí? Esos son los ejercicios que les voy a compartir, son 3 hojas, ¿sí? Prácticamente casi no es mucho de escribir, prácticamente nada más de seleccionar o de relacionar, ¿sí? Esos son los 3. Y pues bueno, chicos, creo que eso sería todo por el día de hoy, también para no llenarlos de mucha información. Ya empecé a recibir sus actividades, sus tareas sobre los ejemplos de conflictos a nivel mundial en diferentes continentes. Y pues bueno, yo las estaré ahí checando y descargando para irlas guardando en la carpeta de cada uno de ustedes que yo he generado. Y pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy con la clase de geografía y pues nos veríamos hasta la siguiente. Así que cuídense mucho. Adiós.